Para los ecólogos, una población es el conjunto de individuos de la misma especie que viven lo suficientemente cerca los unos de los otros como para poder cruzarse. Algunas poblaciones tienen un número de individuos muy estables en el tiempo, mientras que en otras el número de individuos aumenta, disminuye o fluctúa. Los ecólogos de poblaciones se ocupan de explicar y predecir estos diferentes comportamientos. En muchos casos, los ecólogos no estudian personas en los pueblos y ciudades, sino que estudian diferentes tipos de poblaciones de plantas, animales, hongos o incluso las bacterias. El estudio estadístico de cualquier población humana o de cualquier otro tipo se conoce como demografía. ¿Por qué es importante la demografía? Las poblaciones pueden cambiar su tamaño y estructura, por ejemplo, la distribución por edad y sexo o por diversas razones. Estos cambios pueden afectar la forma en cómo la población interactúa con su entorno físico y con otras especies. Al dar seguimiento a las poblaciones a largo tiempo, los ecólogos pueden observar cómo han cambiado estas poblaciones y podrían predecir cómo cambiarán en el futuro. La vigilancia del tamaño y la estructura de las poblaciones también puede ayudar a los ecólogos a manejar las poblaciones. Por ejemplo, al demostrar si los esfuerzos de conservación están ayudando o aumentando la cantidad de individuos de una especie en peligro de extinción. Tamaño y densidad poblacional. Para estudiar la demografía de una población empezaremos con algunas medidas de referencia básicas. Una de ellas sencillamente es el número de individuos en la población y esto se conoce como tamaño poblacional. La otra es el número de individuos por área o volumen del hábitat y esto se conoce como densidad poblacional. El tamaño y la densidad son importantes para describir el estado actual de la población y potencialmente para hacer predicciones de cómo cambiará esta en el futuro. Las poblaciones grandes pueden ser más estables que las pequeñas porque tienden a tener una mayor variabilidad genética y por lo tanto un mayor potencial de adaptación mediante la selección natural a los cambios ambientales. Un miembro de una población de baja densidad en la que los organismos se encuentran dispersos puede tener más problemas para encontrar una pareja con la cual reproducirse que un individuo en una población de alta densidad. Distribución de las especies. Frecuentemente, además de saber el número y la densidad de individuos en un área, los ecólogos también quieren saber su distribución. Los patrones de dispersión o patrones de distribución de las especies se refieren a cómo se distribuyen los individuos de una población en el espacio en un momento determinado. Los organismos individuales que componen una población pueden estar espaciados de manera más o menos uniforme, dispersos aleatoriamente sin ningún patrón predecible o formando grupos. Estos patrones de dispersión se conocen como uniforme, aleatorio y agrupados respectivamente. Dispersión uniforme. En la dispersión uniforme, los individuos de una población se encuentran espaciados entre sí de manera más o menos regular. Un ejemplo de dispersión uniforme es el de las plantas que secretan toxinas para inhibir el crecimiento de individuos en las cercanías, un fenómeno llamado alelopatía. También podemos encontrar dispersión uniforme en especies animales, en las que los individuos establecen y defienden territorios. Dispersión aleatoria. En la dispersión aleatoria, los individuos se distribuyen al azar, sin un patrón predecible. Entre los ejemplos de esta dispersión se encuentran el diente de león y otras plantas con semillas dispersadas por el viento. Las semillas se propagan por grandes extensiones y germinan donde caen, siempre que el ambiente sea favorable, es decir, que tengan suficiente tierra, agua, nutrientes y luz. Dispersión agrupada. En la dispersión agrupada, los individuos forman grupos. Este tipo de dispersión puede verse en las plantas que dejan caer sus semillas directamente al suelo, como los robles, o en animales que viven en grupos como cardúmenes de peces o manadas de elefantes. La dispersión agrupada también ocurre en hábitats desiguales, donde solo hay algunos lugares adecuados para vivir. Como muestran estos ejemplos, la dispersión de los individuos en una población
proporciona más información acerca de cómo interactúan entre sí y con su entorno que una sencilla medida de la densidad. Un buen punto de partida para estudiar los fundamentos de la dinámica de las poblaciones es considerar las llamadas explosiones demográficas, episodios en los que una población crece aceleradamente. Estas explosiones toman a veces un poco de días o semanas y otras veces toman años y hasta siglos, pero siempre se distinguen por el crecimiento acelerado en el número de individuos de la población. Los ejemplos son muy numerosos. Todos los veranos podemos notar que a continuación de una serie de días cálidos y húmedos aumenta mucho la cantidad de mosquitos. En la provincia de Misiones es conocido que en los años en que florecen las cañas tacuara aumenta notoriamente la cantidad de ratas. Estos episodios son conocidos como ratadas. Cuando el ganado pastorea excesivamente, los pastizales de las regiones semiáridas de las Pampa y San Luis es común que a lo largo de los años aumente la cantidad de árboles como el chañar en el Parque Nacional El Palmar. Entre Ríos, el número de paraísos, un árbol originario del Himalaya que se cultiva en las calles y en los parques. Aumentó tanto en los años 30 que ahora amenaza con desplazar a mucha especie nativa. El fenómeno inverso de las explosiones demográficas es el colapso poblacional que a veces conduce a la extinción local o desaparición de las poblaciones. El venado de las pampas, por ejemplo, una especie de mamíferos nativo, desapareció en la Mesopotamia, Argentina, después de la introducción del ganado ovino y vacuno. En el modelo de la figura 1, las cajas representan diferentes estadios del ciclo de la vida de la rata y las fechas representan los cambios posibles a partir de cada una de estos estadios. Por ejemplo, un lactante puede pasar por el estadio infantil o puede morir. Un adulto puede morir, pasar por el estadio senil y puede reproducir nuevos individuos del estadio lactante. Este modelo puede usarse para representar la variedad de estadios y cambios posibles para un individuo. Sin embargo, este modelo sirve también para representar la estructura y la dinámica de la población de las ratas. A partir de cada caso, las cajas estarán asociadas, por ejemplo, con números que indiquen cuántos individuos se encuentran o puede morir. En cada estadio, puede morir, pasar por el estadio senil y puede reproducir de individuos de cada estadio nuevos que pasan individuos del cambio correspondiente a un periodo dado. Este modelo puede usarse para representar la variedad de estadios de una población de ratas que aumenta. Sin embargo, este modelo sirve también para representar la estructura y la dinámica de la población de las ratas. A través de los estadios las cajas estarán asociadas con números que indiquen cuántos individuos se encuentran en cada estadio en un momento dado y las fechas con los porcentajes de individuos de cada estadio que pasan por cambio correspondiente a un periodo dado. A partir de este gráfico podemos razonar que una población de ratas que aumenta explosivamente probablemente tenga una alta tasa de reproducción, altas tasas de pasaje a través de los estadios iniciales hasta el estadio adulto, baja tasa del pasaje al estadio senil y baja mortalidades. Como el resultado, esta población tendrá muchos adultos que se reproducirán mucho. En consecuencia, tendrá muchos lactantes, entre los cuales muchos pasarán pronto por los estadios infantil y preadulto para alcanzar el estadio adulto y reproducirse durante mucho tiempo. La explicación ecológica de esta dinámica requiere determinar cuáles son las principales tasas vitales que producen el crecimiento acelerado y cómo actúan los factores que las controlan. En nuestro ejemplo de las ratas, esto significa determinar qué conexión hay entre la flotación de las cañas catuará y la alteración observada en la dinámica de la población.